Si creías que lo habías visto todo en el caso Ter Stegen, espera escuchar lo que acaba de pasar. Porque lo que viene ahora no es una filtración más, ni una declaración tibia. No, Joan García, el gran olvidado de esta historia, por fin ha roto el silencio. Y lo que ha dicho te va a dejar helado. No olvides dejar un like, suscribirte si no lo has hecho aún, comparte este vídeo y activa la campanita para no perderte ninguna noticia bomba del mundo del fútbol. Para quien no haya seguido este culebrón desde el principio, pongamos las cartas sobre la mesa. Marc-André Ter Stegen, el guardameta titular del Barça, se niega a firmar el informe médico que permitiría al club liberarse de parte de su ficha y así inscribir a otro portero. Ese otro portero es Joan García. Un joven que llegó con la promesa de competir, de tener oportunidades, pero que ha visto cómo su futuro se encallaba en un conflicto que ni ha provocado ni puede resolver. Lo que se viene no es una simple rajada, no, es una carta abierta con nombre, apellidos y dardos envenenados. Joan García se ha cansado de callar, de entrenar sin saber si podrá jugar, de estar en medio de una guerra que no es suya, pero que le ha dejado tocado, hundido y, según su entorno, casi al borde de una crisis emocional. Porque mientras tú y yo leíamos titulares sobre el último giro entre Ter Stegen y el Barça, Joan estaba ahí, calentando cada día, entrenando con los porteros, recibiendo instrucciones, sin saber si estaba en plantilla o en el limbo. Sin número, sin ficha, sin respuesta, solo promesas vacías y un silencio que pesaba, como una losa. Le costaba sonreír. Dicen que incluso evitaba hacer bromas con sus compañeros, que el chico, al que todos veían con ilusión, empezó a volverse más callado, más ausente. Y eso, en un vestuario, se nota. Porque cuando ves que alguien entrena sin ganas, sin chispa, sin fe, te das cuenta de que algo se está rompiendo por dentro. Hasta que explotó. Y es que hay que entender algo. Joan no llegó al Barça por casualidad. Era la apuesta del cuerpo técnico para renovar la portería, el portero joven, valiente, con reflejos felinos y carácter. Pero desde el minuto 1 fue tratado como un parche, un nombre en un papel, una ficha que dependía de que otro firmara un informe médico. Cada nueva negativa de Ter Stegen era una puñalada para él. Cada comunicado del club era una forma más elegante de decirle: tú espera sentado. Y Joan esperó, sentado, callado, tragando. Pero el silencio también cansa. El silencio también quema. Y Joan ha dicho basta. Según fuentes cercanas al portero, Joan cayó en un estado de apatía tan profundo que dejó de hablar con parte del staff. Ya no se le veía charlar con los entrenadores de porteros, ignoraba incluso las bromas de Gavi y Fermín, con quienes antes compartía risas. Algunos días llegaba el primero, pero era como si no estuviera. Hacía los ejercicios mecánicamente. En las sesiones tácticas miraba al vacío. Y cuando salía de la ciudad deportiva ni respondía a mensajes. Entrenaba sin ilusión. Llegaba al vestuario con la mirada perdida, hasta que su entorno, al ver que no levantaba cabeza, decidió actuar. Hablaron con el club, exigieron que Joan pudiera contar su versión, que diera la cara, que dijera lo que tenía atravesado en la garganta desde junio. El Barça, como se era de esperar, se negó, no una ni dos, varias veces, hasta que los abogados de Joan pusieron la amenaza sobre la mesa: o le dejáis hablar o nos vamos a los tribunales. Otra vez, otro caso más, otro circo mediático. Y ahí, con el agua al cuello, el grupo accedió. Tarde, muy tarde. La entrevista no fue una entrevista, fue una confesión, una liberación. Joan no fue con medias tintas, fue directo al pecho, a corazón abierto, y soltó una frase que ya recorre los mobles de toda la ciudad condal. Me han engañado. No se juega así con una carrera. ¡Pum! Golpe directo a la mandíbula de la directiva. Pero lo más impactante no fue eso, fue lo que dijo después. Porque, lejos de cargar contra Ter Stegen, Joan hizo todo lo contrario, le defendió, con la cabeza bien alta y con palabras que retratan a más de uno. Ter Stegen está en su derecho. No voy a ser yo quien le señale. Yo habría hecho lo mismo. Las cosas se hacen bien o no se hacen. Y si no te pasa esto, la porta. Y en esa frase hay de todo: apoyo, crítica, decepción y una bofetada moral a los que pensaron que Joan sería una marioneta, que tragaría, que callaría, que aceptaría ser moneda de cambio. Se equivocaron. Porque Joan no quiere ser el portero de circunstancias, ni el chico de los recados, ni el suplente eterno. Joan quiere jugar, quiere competir, quiere ser importante. Y lo que el Barça ha hecho con él no tiene perdón. Le ficharon para llenar un hueco contable.
Le vendieron un proyecto que no existía. Le dieron promesas de minutos que se esfumaron como el humo de un puro en una reunión de despacho. Y cuando pidió explicaciones, le dijeron que esperara. ¿Esperar a qué? A que Ter Stegen se lesione de nuevo, a que Laporta encuentre una grieta legal para inscribirle, a que la Liga haga la vista gorda. No. Joan no quiere esperar más, y su mensaje no es solo para Ter Stegen o para Laporta, es para todos. Para los que piensan que los futbolistas jóvenes no tienen voz, para los que creen que un portero solo está para parar balones y no para hablar cuando hace falta. Para los que manejan los clubes como si fueran un monopolio. Joan ha dicho lo que muchos no se atreven a decir, que en el Barça hay caos, que reina la improvisación, que las decisiones se toman sin planificación y se cambia de opinión cada semana, que el mismo director deportivo que le dijo en junio que contaban con él, desapareció en julio. Que nadie le dio explicaciones, que un día entrenaba con el primer equipo y al siguiente ni sabía si tendría dorsal. La entrevista ha caído como una bomba en la planta noble del Camp Nou. Laporta, según fuentes internas, ha estallado. Se siente traicionado, señalado. Y dice que Joan ha cruzado una línea. ¿Pero cuál línea? ¿La de contar la verdad? ¿La de decir lo que todo el mundo ve y nadie dice? El vestuario, en cambio, está con Joan. Muchos compañeros, incluidos algunos veteranos, le han escrito, le han felicitado, le han dicho que hacía falta que alguien hablara, que hacía falta que alguien rompiera la ley del silencio. Y cuidado con esto, porque la figura de Joan empieza a crecer, no como futbolista, sino como símbolo, como ejemplo de que se puede ser joven, respetuoso y aún así plantarse ante los de arriba. La afición está dividida. Hay quienes le apoyan a muerte, otros creen que se ha precipitado, pero todos coinciden en algo. Joan ha tenido el valor que muchos no han tenido, y eso, en un fútbol donde la mayoría prefiere callar para no perder la ficha, vale oro. ¿Y ahora qué? Pues ahora viene la parte más interesante, porque el Barça tiene dos caminos: o le inscribe y asume el error, o se mete en otro lío judicial que puede dejar a la directiva todavía más tocada. Y Joan, por su parte, ha dicho que va a esperar solo hasta el 15 de agosto. Si ese día no está inscrito, pedirá salir, libre, porque considera que hay incumplimiento grave de contrato. Y ojo, que tiene ofertas de España, de Alemania, incluso de la Premier. El Eintracht de Frankfurt le quiere como titular. El Brighton le ha seguido desde hace meses. Y en la Liga, el Villarreal y el Betis están al acecho esperando un movimiento. Equipos que le prometen minutos, estabilidad y un proyecto de verdad, no humo, no promesas vacías. Y si Joan se va, el Barça habrá perdido algo más que un portero. Habrá perdido credibilidad. Porque este caso no es solo una guerra interna. Es el reflejo de lo que pasa cuando un club se olvida de que los futbolistas también son personas, que sienten, que sufren, que tienen límites. Joan ha llevado a suyo y lo ha dicho con una claridad que asusta. Yo vine aquí a jugar al fútbol, no a esperar a que otros se pongan de acuerdo. Lapidario. Así que la pelota está en el tejado del Barça y en el de Laporta. Y como periodista que lleva años cubriendo al Real Madrid y viendo los vaivenes del eterno rival, no puedo evitar pensar una cosa. Si esto pasa en el Madrid, arde Valdebebas. Pero claro, en el Madrid hay estructura, hay liderazgo, hay un presidente que no permite este tipo de bochornos. En el Barça, en cambio, todo es provisional, todo es parche, todo es política. Y los jugadores lo saben, y los agentes lo saben, y Joan lo ha vivido en carne propia. Quizás esto sirva para algo, para que los de arriba despierten, para que se den cuenta de que no puedes tratar a las personas como simples activos, porque cuando menos te lo esperas, el activo habla, y entonces ya no hay quien lo calle. Así que enhorabuena, Joan, porque lo que has hecho es valiente, doloroso seguro, pero necesario. En un fútbol podrido por los despachos, por las cláusulas oscuras y las decisiones de despacho tomadas a espaldas del vestuario, has dado un paso adelante que muy pocos se atreven a dar. Has hablado con el alma, sin filtros, sin miedo, sin guiones. Y eso, hoy en día, es casi revolucionario. Has hablado por ti, pero también por muchos otros. Por los que firmaron con ilusión y acabaron arrinconados. Por los que entrenan cada día con la esperanza de una oportunidad que nunca llega.
por los que escuchan promesas que el viento se lleva antes de llegar al túnel de vestuarios. Has hablado por los que se han tragado su dignidad por miedo a perderlo todo. Y eso te honra, Joan, porque cuando uno se convierte en la voz de los que no tienen altavoz, deja de ser un simple jugador y se convierte en símbolo. Tu frase, "me han engañado", ya es historia reciente del fútbol español, no por lo que dice, sino por lo que representa. Porque en una industria donde todo se lava con una rueda de prensa y una sonrisa, tú has abierto la caja. Has dejado entrar luz donde antes solo había oscuridad institucional. Has dicho en voz alta lo que muchos periodistas, muchos agentes y muchos jugadores susurraban por lo bajo, que en el Barça no todo funciona como parece, y que cuando la cámara se apaga, el trato humano brilla por su ausencia. Y si esto no cambia nada en el Barça, que al menos quede como testimonio, como un grito escrito en la pared, como un precedente, como una advertencia. Porque si mañana otro Joan García levanta la voz, será gracias a ti. Porque si los directivos se piensan 2 veces antes de usar a un jugador como moneda de cambio, será porque tú pusiste el cuerpo en primera línea, porque no te callaste, porque dijiste basta, porque plantaste cara sin insultar, sin faltar, pero con la fuerza de la verdad. Y eso, en los tiempos que corren, vale más que cualquier trofeo, porque no todo se mide en títulos, también se mide en dignidad, en coherencia, en humanidad. Y ahí, Joan, has dado una lección de las que nos enseñan en las escuelas de fútbol. Así que sí, quizás esta historia no cambie la dinámica del club. Quizás Laporta salga mañana con otra excusa. Quizás la maquinaria mediática del Barça intente tapar lo que has dicho. Pero ya es tarde, porque tu verdad ya está en la calle. Y la verdad, cuando se suelta, no hay que la encierre otra vez. Y tú que estás viendo esto, ya sabes lo que toca. Suscríbete para seguir esta historia, porque esto no ha terminado ni de lejos. Al contrario, acaba de empezar.